contagios, ya más de 3.300 fallecidos y cerca de 7.000 contagios diarios. Esas son las cifras que se dan en Chile, donde la situación es bastante compleja. Ya hace semanas que nosotros venimos escuchando que Chile está volviendo hacia atrás, que está extendiendo en este caso su estado de catástrofe, creo que así se lo determina, por 90 días. René, ¿cómo estás? Antonio Laje en Buenos Aires saluda, buen día. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Claro, Bien. Tú lo adelantabas ya, una situación bien crítica, Sí. lo que se vive, 3.362 fallecidos, estamos hablando de 180.000 contagiados casi, y con un cambio de gabinete que se produce con la salida del ministro de Salud el pasado viernes, producto de un reportaje publicado por CIPER Chile, que da cuenta de que había una diferencia de más de 2.000 personas muertas en cuanto a las cifras que se entregaban a la población todos los días, y en referencia a lo que se estaba entregando, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud. Hace muy poquito... René, perdóname, lo primero que quiero saber de todo esto que me estás contando. Cuando hablamos de Chile, porque yo te puedo contar lo mismo de Argentina, pero la verdad es que tengo que hacer una aclaración, que la ciudad de Buenos Aires y lo que sería el Gran Buenos Aires es la situación más compleja. El resto de la Argentina está en otras etapas. ¿En Chile es lo mismo con Santiago y se vive diferente en el resto de Chile? Justamente esa es la gran preocupación. La situación es similar, pero con pronósticos distintos. Acá no es que uno tenga la confianza de que en regiones no va a ocurrir lo mismo, sino que es el miedo de que lo que está ocurriendo efectivamente en Santiago se extienda a regiones donde ya la situación se había aplacado de cierta forma, pero lamentablemente varios expertos, y hoy día hay varias publicaciones en los diarios, en los matutinos, donde se da cuenta de proyecciones que pueden ser bastante terribles, y hay que ser categóricos en eso, con lo que está ocurriendo en regiones. Estudio, por ejemplo, de espacio público, que salió durante la jornada de ayer, ya recomienda una hibernación estricta, habla de algo crítico que tiene que ocurrir en Santiago para poder ir mermando, y si quieres te muestro un poco, pues acá desde cuál es la situación en las calles. Al menos acá en Santiago la situación ha variado de cierta forma un poco. Hay un grado más de conciencia por parte de las personas. Se ve menos movimiento. Ahora, esto es perpendicular a la Alameda, que es como la 9 de julio, ustedes guardando la proporción, pero estamos más o menos cerca del centro-centro de Santiago. ¿Qué crees que fue lo que pasó, René? Porque nuestro primer caso se registró pocas horas después que el de ustedes y se dispararon muchísimo los contagios. ¿Pensás que no hubo conciencia desde el principio en Chile? Bueno, eso es un tema importante. Chile está dentro de los países que menos cumplía, por ejemplo, la cuarentena voluntaria, y después la obligatoria tampoco. Pero también hay mucha responsabilidad respecto a la estrategia que ha establecido el gobierno de cuarentenas que eran parceladas, que era una estrategia que el gobierno intentó ocupar y que claramente no dieron resultado con éxito, y además se sumó, en medio de todo esto, un discurso que pecaba de exitismo, de cierta forma, con algunas autoridades hablando de reabrir el comercio. Estamos hablando de hace un mes nada más, hablando de que Chile tenía prácticamente controlada la situación, con cifras bajas de mortalidad. Todo ese discurso también se cree, también en la población, en un relajo evidente de lo que está ocurriendo hoy día, sumado también a un poco amparo económico por parte del Estado, que ha provocado que mucha gente tenga que salir, efectivamente, ingeniárselas para poder salir a comer, porque es crítica también la situación que se vive en muchos sectores de la periferia donde la gente está pasando hambre. No, lo de Chile es llamativo porque la primera etapa de lo que fue la pandemia, uno miraba a Chile y veía un mayor control de lo que se podía prever también en la Argentina. Está muy complicada Santiago. Sí, lo que te decía era que, claro, la gente tiene que salir, lamentablemente. Sí, bueno, pero acá también es lo mismo. Acá lo mismo, no hay economía que aguante ya, sino. Claro, y mucho lo que se hablaba era de la responsabilidad de la gente y otorgarle a la gente responsabilidad en esto, pero claramente
acá hay una responsabilidad que también en términos políticos ya se comenzó a asumir con un movimiento en el ministerio más importante, que es el que estaba a cargo de dirigir esta crisis. Sí, el de salud. Y que muchas veces también tuvo errores comunicacionales que fueron largamente comentados también por la prensa, muchos entreveros también y muchos enredos que se produjeron respecto a eso, y cambios en la metodología para contar las cifras de fallecidos que también fueron llamando la atención de la prensa. Todos los días teníamos cambios para medir la metodología. Sí. Ahora siguen una con cifra los baja cambios todavía. Ayer se notó un cambio de tono, al menos por parte del nuevo ministerio, que llamó a los intendentes, que le llaman a ustedes, que son los alcaldes a cargo de los municipios, que son quienes están en terreno también para poder entregar una información más precisa y acabada. Los alcaldes en este caso habían pedido información más clara desde que el comienzo de esta crisis, fueron los que empujaron también a que, por ejemplo, ocurriera la suspensión de clases, que era algo que el gobierno no contemplaba en su momento. Estamos hablando de hace 3 meses atrás, el gobierno no quería suspender las clases cuando estalló todo esto, y estas fueron las autoridades que instaron a que esto justamente ocurriera, y así una serie de otras medidas. Ahora lo que se está exigiendo, por ejemplo, es el congelamiento de las cuentas de los servicios básicos, que es fundamental para que la gente pueda también tener un respiro con empresas que son privadas también, y que al contrario no han tenido tampoco una actitud. René, te hago una última pregunta sobre el congelamiento, porque acá en la Argentina también se congelaron. Ahora, ¿ustedes no tienen una inflación tan alta como para que exista mucha diferencia de un mes a otro en las facturas, en las boletas de los servicios? No, y ha ocurrido también en muchos casos que los cobros son excesivos. Por ejemplo, sobre todo en esta época del año, que se comienza a ocupar mucho más, también comenzó a funcionar en algún minuto del horario de invierno en las cuentas. O sea, se adicionó más en los cobros. Eso también está en discusión ahora para ver cómo se detiene también por parte de los parlamentarios, pero lo cierto es que lo que se está pidiendo es fijación de precios de la canasta básica, y precios máximos. Tampoco es algo tan increíble lo que se está pidiendo también, gestos por parte de la empresa privada, pero que tienen que ser apurados desde el Poder Central y desde, por cierto, también el Parlamento. Si no, claramente no lo van a hacer. René,